Muy buenas noches, pueblo de Dios, y bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Esta noche estamos viernes 19 de junio 2026 y veo que venéis a coger conocencia del verdadero Evangelio y me regocijo. Me regocijo porque el verdadero Evangelio es la verdad. Y la verdad son las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día en este año 2026. Amén. Por eso os saludo en el nombre de nuestro Padre Eterno y os saludo en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, el Cristo, Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Lo que os pido hoy es que estéis atentivos a lo que vamos a leer y lo que vamos a oír, a fin de recibir la palabra de Dios a 100%. Siempre os digo de estar atentivos y no estar distraídos. Amén. Lo que vamos a meditar esta noche, juntos que vamos a escudriñar, es que sabemos que el Padre Eterno nos dice en Lucas 4, verso 15, nos dice que el Cristo, cuando predicaba la ley, el mundo que lo oía estaba maravillado, pero cuando decía la verdad, lo querían matar. Querían cerrarle la boca, que no hablara más la verdad. Por eso la verdad estuvo clavada en el madero, para que no hablara. Nadie quiso oír la verdad en aquellos tiempos. Amén. Y nos dice en Lucas 4, verso 15, cuando él dijo la verdad que él predicaba, dice que lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron a un barranco donde ese pueblo estaba construido y querían lapidarlo. Pero cuando llegó al barranco, el Cristo hizo media vuelta y pasó entre ellos y nadie le dijo nada. El Padre Eterno lo protege. El Padre Eterno lo guarda. Amén. Es Él que lo lleva en la palma de la mano hasta que se cumplan las Escrituras, que tenga llegar el día donde esté crucificado. Amén. Os digo esto porque nos dicen las Escrituras Marcos 4, verso 39. Nos dicen que Cristo subió en la barca con los apóstoles, con sus discípulos. Amén. Pero lo que os voy a decir es que las nuevas revelaciones que el Padre nos da en este año 2026 es la verdad, es el camino, el solo camino que lleva, ese camino nos lleva al paraíso, donde el Padre Eterno nos da la corona de vida, la vida eterna para que vivamos con Él. Ese es la verdad y son las revelaciones
que el Padre Eterno nos dice de buscar en las Santas Escrituras. Buscar noche y día. Es un consejo. Sabemos que tenemos el libre arbitrio, pero el Padre Eterno nos lo dice muchísimas veces. Ya he predicado varias veces sobre todas las veces que Él lo dice. Amén. Entonces, estad atentos. Porque nos dice Marcos 4, verso 39. Perdonad. Marcos 4, verso 35. Nos dice, aquel día, al anochecer, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, les recibieron en la barca tal como estaba, y había otras barcas con él. Había otras barcas con Cristo. Entonces se levantó una grande tempestad de viento que arrojaba las olas de la barca, de modo que la barca se anegaba. La barca se anegaba, que se llenaba de agua, y ellos peligraban, tanto los apóstolos como el Cristo. Amén. Pero sabemos que los apóstolos eran todos pescadores profesionales y estaban acostumbrados cuando iban a pescar. Si había una nube, ellos sabían que iba a haber tempestad en esa noche, y entonces ya no salían. Pero esa noche estaba todo calme, y dicen que se marchan con la barca, los discípulos y Cristo en la barca. Dice, entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Se anegaba, quiere decir que se ahogaba, se llenaba de agua, estaban en peligro. Amén. Y el Cristo estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Pero lo despertaron, los discípulos lo despertaron al Cristo diciendo, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y les dijo, ¿por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, entonces, ¿quién es este? Amén. El Cristo se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, calla. Le dijo al mar, cállate, y reprendió al viento. Amén. Y todo se enmudeció, y el viento cesó, y se hizo grande bonanza. Todo se hizo calme, tranquilo, cuando Cristo amaneció el viento y al agua de los mares.
Pero como ya os digo, y hemos leído en Lucas 4, verso 15, que Dios protege al Cristo. Él lo guarda. Amén. Pero en esos tiempos Satán estaba en la tierra y subía al cielo cuando él quería. En esos tiempos tenía mucho poder. Tenía poder de poseer a una persona, poner en un cuerpo una legión de espíritus impuros, como ya lo dice un poco más para adelante. Y entonces, cuando Cristo amenaza al viento, es a Satán que él amenaza. Y amenaza al agua y todo se calma. Sabemos que Cristo tiene el poder de amenazar a los espíritus impuros que hay en los cuerpos y los hace callar. Y también los hace salir de los cuerpos. Amén. Entonces ya vemos que Satanás no quiere que vaya del otro lado. ¿Por qué no quiere que vaya del otro lado? Porque Satanás del otro lado tiene muchas personas poseídas y llevan centenares de espíritus malos en el cuerpo, esos cuerpos poseídos. Amén. Es que podéis comprenderlo. Son revelaciones que nos da el Padre Eterno esta noche. Si Cristo les dice a sus apóstoles, pasemos del otro lado donde ellos van, no es un pueblo que son israelitos, no. Son pueblos que no creen en Dios. Esa nación donde Él va a ir es una nación que no cree en Dios. Amén. Y veremos por qué. Entonces dice que el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis miedosos? Todavía no tenéis fe. Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Estaban con Cristo y no lo conocían. Nos decían, ¿quién es este? No lo consideraban como el Salvador del mundo. Lo consideraban como un hombre, le obedecían, pero como un hombre cualquiera, que tenía poderes. Pero no lo reconocen. Por tanto, andan con Cristo. Pero puedes andar con Cristo puedes andar 1.000.000 de años y no conocerlo. Por tu forma de pensar, por tu forma de practicar las cosas y por tu forma de hablar. Y tu forma de pensar, bien entendido. Amén. Nos dicen que ellos tenieron miedo, con gran temor, y se decían los unos a los otros, entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Amén. Fueron a la otra orilla del mar y a la región de los Gadarenos.
la región de los Gadarenos. La región de los Gadarenos, apenas salido él de la barca, de repente le salió a encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle, ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Continuamente, de día y de noche, andaba entre los sepulcros y por las montañas, gritando y hiriéndose. Él mismo se hacía heridas con piedras. Cuando vio a Jesús, al Cristo, desde lejos corrió y le adoró, y aclamando a gran voz dijo: ¿qué tienes contra mí, Hijo de Dios Altísimo? ¿Qué tienes contra mí, Hijo de Dios Altísimo? Este demonio, este hombre que estaba poseído, él lo reconoció como Hijo del Altísimo. Amén. Los apóstoles no lo conocían aún, pero Satán lo conoce. ¿Qué tienes contra mí, Cristo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Me dice aquel hombre, Cristo, que no lo atormentara. Pues Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el hombre le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Me llamo Legión. Una legión, entonces, como se trataban las legiones romanas, eran aproximadamente 6.000 personas. Y este hombre tenía 6.000 espíritus impuros en ese cuerpo. Amén. Y ese hombre le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. De aquella región. Allí, cerca de la montaña, estaba haciendo un gran acto de cerdos. Por eso os digo que Cristo no estaba en un país israelita. Los israelitas no crían cerdos, rebaños de cerdos. Era otra nación. Amén. Y ese hombre poseído le ruega al Cristo diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús, el Cristo, le dio permiso y los espíritus inmundos salieron
y entraron en los cerdos. Y él ató todo el ganado ese de cerdos, se lanzó al mar por un despeñadero, como 2000 cerdos, y se ahogaron en el mar. Amén. Llegaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión endemoniada, sentado, vestido en su juicio, cabal, sano, una persona normal, y tuvieron miedo. Los que le habían visto le contaron que había acontecido, lo que llegó, lo que había pasado, le contaron y el demoniado y de los cerdos. Y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de su territorio, que se marchara, mientras él entraba en la barca y que él había sido poseído. El que había sido poseído de los demonios le rogaba que le dejara estar con él, con Cristo. Pero Cristo no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuánto grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Y cómo Dios tuvo misericordia de ti. Y se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Cristo había hecho por él, y todos se maravillaron. Amén. Aquí vemos lo que vamos meditando esta noche, que el Cristo, cuando atraviesa el mar y chilla, él grita al viento y al agua de los mares, y todo se pone en plaza, todo en bonanza, tocarme. Satán no quiere que dejarlo de ir al otro lado, porque ahí, en aquella tierra, hay muchos poseídos. Y lo dice que tiene este poseído, ese hombre que estaba atado con cadenas en los sepulcros, la legión. Tenía 6.000 espíritus impuros en aquel cuerpo. Y Dios, cuando el Cristo va allí, es Dios que lo envía. Dios es omnisciente, Él sabe todo. Y las Escrituras nos dicen que Cristo no es omnisciente en esos tiempos. Amén. Y ya vemos que Él, cuando llega en los sepulcros, no encontréis raro que se vaya por los sepulcros el Cristo. ¿A qué? 6 muertos. No. Dios le dice que ahí hay una persona que tiene de salvarlo, que tiene esa persona tiene de predicar después. Por eso el Cristo le dice: vete a tu casa, donde los tuyos, y cuenta lo que Dios ha hecho para ti, los milagros grandes que ha hecho para ti. Amén. Como ya os he dicho, que cuando Cristo estaba en la tierra, vino solo para los judíos.
para la nación judía. Amén. Yo le he dicho un par de veces que los tiempos cuando fueron cumplidos, que nos lo dicen las Escrituras, que Efesios 1:4, Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo en Cristo. Cristo es una frase hebraica, es hebreo, quiere decir elegido. Él nos ha elegido para que seamos santos y irreprensibles. Dios, el Padre Eterno, ha todo preparado esto que nos dice Efesios 1, verso 4, son revelaciones que tiene Pablo. Si no, ¿cómo podríamos saberlo? Es Pablo que tiene esas revelaciones que nos dice Efesios 1, verso 4. Antes de la fundación del mundo. Entonces, son revelaciones que ha tenido Pablo por el Espíritu Santo. Amén. Y aquí ya vemos en Génesis 3, verso 15, que Dios le dice a la serpiente, a Lucifer, la descendencia de la mujer te chafará la cabeza. Como ya os he dicho, que tienen de pasar 4.000 años. ¿Por qué 4.000 años? Y no 2.000 años, ni 3.000 años, no. Que sean 4.000 años. Para que el Cristo resucite y que venza a Satanás, que le quite todo el poder a Satán. Que pasen 4.000 años. Por eso dice, cuando los tiempos se cumplieron. ¿Cuándo se cumplieron los tiempos? Para que se cumplieran los tiempos, tenían de nacer Zacarías, Elizabeth, que se casara con Zacarías, para que tuvieran este hijo, Juan el Bautista. Tenían de cumplirse los tiempos. También tenían de cumplirse los tiempos que naciera José. Y también que naciera María. Y que ella fuera moza para poder tener un niño y criar. Que naciera Cristo, el elegido. Esos tiempos tenían de cumplirse. Amén. Y también tenían de cumplirse que las 12 tribus de Israel estaran gobernadas por los romanos, por los latinos. Amén. Sabemos que el pueblo hebreo, los israelitas, cuando uno hace un pecado, quería hacer un sacrificio y si hacían un adulterio o robaban, sabemos también que lo apedreaban y lo mataban. Amén. Entonces, en los tiempos se cumplieron, los romanos tenían de venir. Es ellos que han inventado la cruz, porque Cristo está destinado desde antes de la fundación del mundo a morir en aquella cruz, colgado entre cielo y tierra. Amén. Para que pueda vencer a Satán. Fue de esa manera que Emmanuel el Cristo venció a Satanás con la santidad. Amén. Por eso nos dicen las Escrituras, Gálatas 4, verso 4, que cuando los tiempos fueron cumplidos, entonces Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacía bajo la ley,
para que el Manuel, el Cristo, cumpliera los 613 mandamientos y que comprara todo aquel que está bajo la ley. Amén. Y que recibamos el don de adopción, de ser hijos de Dios. Somos hijos, Abba Père, Abba, Padre. Ya no somos servidores, ni discípulos, ni obreros. Somos hijos de Dios. Amén. Y con este sacrificio que dice que hizo el Cristo en la cruz, ya nos dicen las Escrituras, Efesios 2, verso 6 nos dice que pues nuestras ofensas, nuestros pecados, estábamos condenados. Todos estábamos condenados. Y Dios nos ha hecho revivir por la gracia del Cristo, por la sangre del Cristo, una gracia no merecida, un don no merecido que nadie se merece aquí en la tierra, porque todos éramos pecadores. Y si nos ha hecho revivir, era porque estábamos muertos espiritualmente. Y nos dice que Dios nos ha revivido juntos con Cristo y juntos nos ha sentado en los reinos de los cielos. Amén. Entonces ya estamos con Cristo. Estamos los hijos de Dios, estamos con Cristo. Amén. Y aquí vemos que los fariseos, los saduceos, los levitas, toda esta gente, esas tres naciones, tenían doctrina de hombre. Cada uno tenía una doctrina diferente y esas doctrinas pueden durar millones de años. Es un círculo, un redondel que no puede salir. Así duren millares de años, no se puede salir, porque son falsas doctrinas de hombre. Amén. Para salir nos caía la sangre del Cristo, pero creer en su palabra, en sus revelaciones, que por eso nos está dicho muchísimas veces, escudriñar las Escrituras, meditarlas noche y día. Nos está dicho muchas veces, para que pongamos tener revelaciones. Si la ley nos mata, porque éramos esclavos de la ley, un esclavo de la ley, es decir, que hacías algo de malo y te apedreaban y te mataban. Amén. Nos lo dice 2 de Corintios 3, verso 6. La letra escrita en piedra mata. La letra escrita en piedra son los 10 mandamientos. Las 2 tablas de la ley. Nos lo dice. El ministerio de la muerte, escrita en piedra en la ley. Es ella que nos mata. Entonces, si Cristo nos ha comprado de la ley, ya no pertenecemos más a la ley. Ahora tenemos la gracia, este don no merecido, que nadie se merece en este mundo, porque todos hemos sido pecadores. Seamos de jóvenes, de viejos, de menos jóvenes, de viejos también, somos pecadores y transgresores. Entonces nadie en este mundo podía estar salvado. Hay que ir por la sangre del Cristo. Él nos ha comprado de la ley. Como éramos esclavos, nos ha comprado con su propia sangre. Amén.
Manuel el Cristo ha estado en la tierra 33 años sufriendo para poder comprarnos de la ley y darnos el privilegio de ser hijos por adopción. Siempre se lo digo, no somos hijos carnales, no somos hijos biológicos, pero somos hijos por adopción, adoptados. Amén. A vuestra salud. Y también, como os he dicho, ay Señor, siempre pierdo los papelicos, pero en fin, como os he dicho, que nos dicen las Escrituras que solo los muertos en Cristo resucitarán. Solo los muertos en Cristo. Amén. Colosenses 4, verso 16, nos lo confirma. Dios él mismo nos enviará un señal. Dice que a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, Él bajará del cielo y todos los muertos en Cristo resucitarán. Y dice que nosotros, en un relámpago tendremos un cuerpo incorruptible. Es lo que nos dicen las Santas Escrituras. Y juntos nos iremos en los reinos de los cielos con los resucitados juntos a vivir con el Padre Eterno para toda la eternidad. Entonces ya veis que si nos vamos con el Padre Eterno para allá arriba, para vivir con Él para toda la eternidad, nosotros sabemos que estamos a la fin de los tiempos. Hemos entrado en el tercer milenario, 2026. Entonces estamos en el tercer milenario. Y con lo que se pasa en aquellos países de Israel, las guerras y todo eso que se está pasando, nos va a traer la tercera guerra mundial, que se llama el Armagedón. Amén. Y si viene el Armagedón, la tercera guerra mundial, nosotros esas tribulaciones no las viviremos, porque nos marcharemos antes que lleguen las tribulaciones. Amén. Y al grande juzgamiento estaremos, pero a la derecha del Padre, con Emmanuel el Cristo, nuestro Salvador. Y el que nos va a acusar, el acusador, es Lucifer. Él nos va a acusar, nos va a decir: esa persona ha pecado de joven, o con 40 años, o ha pecado de viejo. Él tendrá nuestra alma, pero aquí tenemos nuestro abogado, que es Emmanuel el Cristo, y dirá: no, eso yo les he comprado con mi propia sangre. Yo he pagado por ellos, yo los compré de la esclavitud del pecado, y el pecado no tiene fuerza sobre ellos. Amén. Entonces, lo que yo quiero dar un consejo a muchas iglesias que tienen falsas doctrinas y no se dan cuenta. Están en un redondel, en un círculo que no pueden salir. No pueden salir. Y la persona humana, no somos ríos, podemos cambiar de pensamientos
cuando vemos las Santas Escrituras, lo que nos dicen, esos capítulos de las Santas Escrituras, esos versos que nos dicen que todo el que está en una falsa doctrina no heredará el reino de los cielos, se va a quedar aquí en la tierra. Entonces yo le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel el Cristo, que cambiéis de ideas, cambiar de forma de ser, forma de pensar y venir a las revelaciones. Acordaos que Dios, el Padre Eterno, ha hecho una selección sobre su creación. Ha seleccionado una parte para que esté salva. Amén. En que Cristo, a la fin de los tiempos, con su sangre preciosa, quiere que el mundo entero estemos salvados. Pero tenemos de escuchar su palabra y no andar en falsas doctrinas. Tenéis hijos y mujeres y seguramente que tendréis nietos y bisnietos. Si queréis que toda esa gente que va a venir estén salvos y que marchen con el Padre Eterno para toda la eternidad, que vivamos con Él en los reinos de los cielos. Cambiar de mentalidad, cambiar de forma de pensar. Porque si tenéis hijos, hijas, y nietos y nietas, y bisnietos, y trisnietos, porque van a nacer, dice el Padre Eterno, yo bendiceré hasta 1000 generaciones tuyas, si andas en la verdad. La verdad es las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da en este año 2026 y también la que nos dio en el año 2025. Son 2 años seguidos que nos da muchas revelaciones. Y si queréis que vuestras mujeres, vuestros hijos, no estén aquí por las grandes tribulaciones, cambiar de pensamiento, de ese redonder, de las falsas doctrinas de hombre. Todo eso lleva, lo sabéis, dónde nos lleva. Las falsas doctrinas llevan al fuego del infierno. Si os digo eso porque está escrito, lo dice Juan 3, verso 5. Es el Cristo, Emmanuel el Cristo, que se lo dice a Nicodemo. Nicodemo es un hombre doctor de la ley, el que aprende la ley a los demás, pero con mucha orgullo, mucha sabiduría y muchas verdades. Y el Padre Eterno no quiere todo eso. Y Cristo le dice, Nicodemo, Nicodemo, en verdad yo te lo digo, si tú no naces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Amén. Entonces ya os digo que cambiéis de pensamientos. No dejéis a vuestras mujeres, a vuestros hijos, a vuestros nietos aquí en la tierra, porque Cristo viene ahora. Estamos a la fin de los tiempos. Que vuestros hijos y vuestras mujeres, vuestros niños, no dejaros en estas grandes tribulaciones que va a haber en esta tierra, porque va a gobernar Satanás. Lucifer él mismo va a gobernar. Amén. Por todas esas revelaciones que el Padre Eterno nos ha dado esta noche, le digo 1000 veces gracias, papá. 1000 veces gracias. Alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre, la tierra como el cielo. Yo siempre estoy agradecido por todo lo que me da el Padre Eterno, porque yo puedo compartirlo y lo reparto con ustedes y con el mundo entero. YouTube lo miran muchas personas.
Amén. Y también le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel Cristo, que con estas revelaciones ustedes también salgan de las tinieblas, salir de ese redondel, venir en ese camino que lleva al cielo, donde el Padre Eterno nos da la corona de vida para vivir con Él para toda la vida, para toda la eternidad. Amén. Esta noche también le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel Cristo, que nos dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como el Padre Eterno le da a sus hijos, a todos esos que han tirado la ley, que no viven ellos mismos, no viven para el mundo, para que los vean y que el mundo lo conozca y le digan que es muy bueno. No, eso a Dios no le importa, es tu comportamiento lo que le importa a Dios. Amén. Mañana estaremos sábado 20 de junio de 2026 y yo os invito a venir aquí en esta casa, esta iglesia de las revelaciones, donde el Padre Eterno nos va a dar muchas más revelaciones. Y yo quiero compartirla con ustedes. Os espero con los brazos abiertos. Venid muchos. Cuanto más vengáis, más me regocijo. Que Dios os guarde y os bendiga. Amén.